Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le dijo: di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Es una interacción interesante la de Jesús con el tentador. Es un momento donde el tentador viene a Jesús y trata de apelar a la humanidad de Jesús. Y si nos damos cuenta, en cada uno de los momentos en que Satanás intenta tentar al que fue sin pecado, al que nunca pecó, ni cerca, intenta apelar a su humanidad, intenta demostrar que que se llama Jesús, que dice ser el Verbo, que dice ser eterno, pero que nació de una mujer virgen, es hombre y puede pecar. Y una de las cosas que me encanta de ver a Jesús aquí y verlo en los evangelios y verlo como realmente es Jesús 100% hombre, Jesús 100% Dios. Y es lo hermoso de nuestro Salvador. No por nada, dice Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades porque Él mismo las padeció. Y dice allí en Mateo 4 que Jesús tuvo, ¿qué? Hambre. Jesús tuvo hambre. Usted ha sentido hambre. En unos minutos puede ser que la comience a sentir, y recuerde mi introducción acerca del trifongo. Que sentimos hambre. Jesús sintió hambre. Padecemos necesidades. Jesús sabe lo que es eso. Y nos vamos a centrar un poco en la primera tentación cuando se nos refiere. El tentador sabía que Jesús tenía hambre. El tentador sabía que Jesús estaba luchando porque venía con 40 días sin comer y era un hombre de carne y hueso. Y el tentador, bueno, vamos a apelar a esto. Tienes hambre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, y Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús nos está regalando un principio hermoso que en nuestra humanidad, que en nuestras necesidades, que son legítimas, que son reales, la palabra de Dios prevalece ante ellas. No por nada cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, incluyó esta frase: oren al Padre diciendo, danos el pan de cada día. Porque no dependemos del pan. Y Jesús le enseñó a Satanás, yo no dependo del pan. Y el hombre no depende del pan. El hombre depende de las palabras que salen de la boca de Dios. Y nos está introduciendo en algo diferente. Y vamos a hablar de esta diferencia entre la economía del hombre y la economía de Dios. Porque la economía de Dios está basada en su palabra. Y lo que hemos creído en Jesús, seguimos lo que Jesús ha dicho y dice. Y lo que Jesús ha dicho y dice ha sido relevante, es relevante y será relevante, porque dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Y eso es verdad o no? ¿Eso es cierto o no? Cuando vemos la economía en que vivimos, no vayamos tan lejos, quedémonos aquí en Puerto Rico. ¿Una economía difícil o fácil? ¿Una economía dura o sencilla de vivir? Cuando yo escucho que la luz eléctrica en Puerto Rico es sumamente económica y casi no se paga, me provoca mudarme. Nos reímos, es un chiste porque es difícil. Los recibos de luz son altos. Es fácil, si me descuido, dejar de pagar la luz. Y yo no he estado hasta el día de hoy en la casa de un puertorriqueño. A lo mejor a partir de ahora alguien me invitará, pero me imagino que las luces se apagan temprano. ¿Cómo vivo de una manera sabia? ¿Cómo vivo de una manera sabia? Yo quiero decirte, este problema que vivimos en Puerto Rico, estas tensiones que vivimos en Puerto Rico, no son únicas de Puerto Rico, se viven en todos los lugares del mundo. Quiero decirte algo que puedes verificarlo y corroborarlo con un poquito de investigación. No existe una economía del mundo completamente fiable, completamente sólida, que garantice una estabilidad, ni siquiera eterna, prolongada en esta tierra. Y estamos en Puerto Rico, yo todavía no entiendo si pertenecemos a Estados Unidos, es un dilema que algún día entenderé bien. Y vemos la economía de Estados Unidos, que es una de las mejorcitas, de uno de los países más ricos, y pensamos, es el paraíso en la tierra. Resulta que tiene grandes debilidades. Resulta que no está fundamentada sobre un nivel de liquidez alto en sus arcas, sino fundamentada en el crédito y en el préstamo. Es débil, es susceptible a cambios, y así la de Europa, y así la de Asia, y qué hablemos de Latinoamérica, y qué hablemos de África. Tal vez unas mejores que otras, unas tengan más dinero que otras, pero al final son débiles y son fluctuantes y pueden fallar. Esa es la economía del pan, la economía del hombre. Y quiero que vayamos juntos a Hebreos. Hebreos capítulo 13, verso 5. Vamos a leer en esta mañana varios
pasajes de la Biblia. Vamos a estar leyendo juntos la Biblia hoy. Hebreos 13:5, y me voy a permitir leerla en dos versiones. Voy a leerla primero en la versión Reina Valera 1960. Algunos la consideran más literal. Verso 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y yo quiero invitarte a que empecemos a ver lo que dice el autor de Hebreos y empecemos a comparar lo que es la economía de Dios y la economía del hombre. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional el mismo verso, porque necesitamos detenernos en su primera parte y segunda parte. Hebreos 13:5, Nueva Versión Internacional: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, ¿qué ha dicho Dios? Nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, no tengo miedo. Y Hebreos comienza en el verso 5 hablándonos del dinero y diciéndonos: háganse libres de todo apego al dinero. Y el dinero es lo que representa la economía del hombre. En Puerto Rico podemos decir que es el dólar. En Europa el euro. En Asia los yenes, ¿verdad? Y así. Los pesos en Dominicana tal vez. Y a veces hemos pensado que el amor al dinero es un afán de hacerse rico, pero el amor al dinero va mucho más allá de eso. El amor al dinero también significa colocar mi confianza en la cantidad de dinero que tengo. Amor al dinero también significa colocar al dinero en un lugar en mi corazón antes que Dios. Amor al dinero también significa el que yo obtenga en el dinero la fuente de mi seguridad. ¿Sí me va siguiendo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo el dinero, no puede ser el dinero la fuente de nuestra alegría, la fuente de nuestra seguridad. Porque si tú no te has dado cuenta, hoy puedes tener dinero y mañana no. Hoy la economía del país donde te encuentras, donde sea que estés, está sólida y mañana no. Hoy puedes tener el dinero en el banco y mañana no. El pastor Luis hizo referencia a mi idiosincrasia y son estos momentos donde vale la pena comentar el ejemplo de Venezuela. Un país rico, un país con recursos naturales y con una economía que hasta hace algunos años era próspera, porque un país productor de petróleo se hizo dependiente del petróleo y teníamos una moneda que en el año 71 tenía el mismo valor económico del dólar. Íbamos a los países y comprábamos todo lo que queríamos y todo lo que deseábamos y distorsionábamos la economía de los países porque comprábamos más que los locales, incluso en Estados Unidos. Y si usted averigua un poco, nos comenzaban a hacer comentarios cómicos de nosotros por lo exagerado de lo que consumíamos y comprábamos. Y llegábamos a los lugares y preguntábamos por los precios: ¿cuánto cuesta esa camisa?
y nos decían $50. Y decíamos, está barato, dame 2. ¿Cuánto cuestan esos zapatos? $300, está barato, dame 2. Y en ese tiempo nos conocían como los indios, está barato, dame 2. Así era. Y hasta no hace mucho, hace apenas unos 8 años, tal vez 7 años, estaba tan subsidiado el país por tener tantos ingresos petroleros que había control de cambio, pero había asignación de una cantidad de dólares para poder viajar y gastársela en turismo y en placer. Imagínense. Y éramos capaces los venezolanos de comprar en moneda local totalmente devaluada una cantidad de $10,000 simplemente para gastarla en cualquier lugar turístico. Y viajábamos, y yo tengo que decir, yo fui uno de ellos, y agarramos $10,000 para gastarlo en 5 días en Disneylandia, y no podías llegarte con nada, tenías que gastarlo todo. Imagínense, suena increíble, así era. Y tristemente, y este no es el motivo del mensaje, la economía cambió por distintas razones y el venezolano se ha convertido en un inmigrante. Ya no es ese que llega comprando de más, de 2, de 3. Ahora es aquel que anda buscando un trabajo. ¿Y es que acaso Venezuela es una excepción en el mundo? No. Es el reflejo de lo que puede ser un país próspero ahora, pero decadente luego. Es el reflejo de la debilidad de la economía del hombre. Y el hombre ha intentado producir distintas filosofías y tratando de colocar su conocimiento para que funcione mejor el manejo del dinero y ha desarrollado pensamientos como el capitalismo, el socialismo y trata de generar y decir, bueno, esta es la manera que las economías deben funcionar, pero hasta ahora ningún sistema económico ha probado ser infalible. No lo hay. Y la palabra de Dios se levanta diciéndonos, la palabra de Dios es infalible, permanece. Y Hebreo nos dice, mantente libre del amor al dinero, conténtate con lo que tienes, porque hay un porqué. Y el porqué es que Dios ha dicho. ¿Te suena familiar? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios ha dicho. ¿Es importante lo que Dios ha dicho? Pregunto. ¿Es importante lo que Dios dice? Sí, pregunto. Y respondo al mismo tiempo. ¿Es importante lo que Dios establece? Sí. Y en medio de nuestra economía, la economía del pan, en medio de la tensión que podemos sentir, con un salario que tal vez no alcanza, con unas deudas que hay que pagar, con una tensión, tenemos que levantarnos y decir, Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Tu economía puede caer. El dólar se puede devaluar, el precio de la electricidad puede seguir subiendo en Puerto Rico. Fran, párale, porque eso no suena bonito. Pero eso puede suceder. Pero aunque eso suceda, usted y yo podemos decir lo que Dios ha dicho. Él ha prometido, nunca me dejará, jamás me abandonará. Bienaventurados los que ponen su confianza en lo que Dios ha dicho. Son capaces de vencer al diablo, ¿o no? La economía de Dios está basada en lo que Dios ha dicho. La economía de Dios está basada en su promesa. Y sus promesas no son declaraciones esotéricas que debemos usar como algo místico,
solamente como abrir el Salmo 91 y pensar que algo va a salir de ahí. Las promesas de Dios son declaraciones y decretos que Dios ha pronunciado como verdades que se aplican a nuestras vidas. Y es diferente. Y cuando las escuchas, las entiendes, las aprendes y las aplicas, funciona. Y en la palabra de Dios encontramos que lo que Dios nos está invitando a colocar nuestra confianza, a colocar nuestra vida, no es algo loco, no es algo sin sentido, no es algo traído de los cabellos, como a veces erróneamente la gente piensa de los evangélicos. No somos locos, somos gente de fe. Y nuestra fe no es una fe emocional, es una fe basada en hechos, porque Cristo vive, resucitó o no. Y si Cristo murió y resucitó, sus palabras son verdad. Los que llaman locos a los evangélicos en varios momentos de la vida tienen que tragarse las palabras, porque nuestra fe tiene un fundamento sólido, y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar que la economía de Dios tiene 3 ingredientes fundamentales, 3 partes fundamentales, y eso compone la economía de Dios. Una parte es el señorío de Cristo, la otra parte es una mayordomía fiel, y la tercera parte es una generosidad gozosa. Señorío de Cristo, mayordomía fiel y generosidad gozosa. Y cuando yo digo que no es emoción, es porque las 3 están fundamentadas en verdades bíblicas que son ciertas, aplicables y prácticas, que cuando las vives, tu economía puede ser diferente, muy diferente. Y entremos un poquito en esto. En la Biblia nos habla de lo que es el señorío de Cristo, y es muy importante. Quiero invitarte a que vayamos a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, que es un capítulo que yo llamo excepcional. Y me voy a permitir que podamos leer una buena porción del capítulo 1, porque vale la pena leerlo y vale la pena ver allí reflejado lo que representa el señorío de Cristo y lo que representa el señorío de Cristo en un creyente, en un hombre, en una mujer, en una familia, en un hogar. Porque hay una diferencia entre un hombre, una mujer, una familia, en un hogar que tienen a Jesucristo como Señor y en un lugar donde no está Cristo como Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Y a veces incluso podemos venir a la iglesia y llamarnos creyentes, pero necesitamos revisar, ¿realmente Jesús, Cristo, está siendo el Señor en mi vida? Porque en la economía del hombre hay otro Señor. ¿Cuál es el Señor de la economía del hombre? A ver. Dinero. El dinero. Y es que tenemos que darnos cuenta que el dinero compite con Dios. Y es uno de los principales ídolos que compiten en el corazón del hombre. Y hay que hablar de dinero, porque hablar de dinero nos ayuda en nuestro crecimiento con Cristo, porque necesitamos darle a Jesús el lugar que le corresponde, y es el lugar del Señor. Oro que hoy podamos hacer una oración y una declaración y decir: el dinero no es mi Señor, Jesucristo es mi Señor. ¿Tú sabes lo que eso significa?
Voy a repetirlo. El dinero no es mi Señor. Jesucristo es mi Señor. En una oportunidad hablé con una joven en un país. Y hablábamos de la actividad económica y me sorprendió con esta joven llena de vida, llena de fuerza. Creo que tenía un poco más de 20 años. Me mira a los ojos y con gran convicción afirma: para mí lo más importante en la vida es el dinero. Lo dijo con tanta convicción que me sacudió internamente. Cuando tú declaras que lo más importante para ti en la vida es el dinero, estás diciendo que no hay otra cosa, que no hay nada más, que tú vas a trabajar, vas a vivir, vas a soñar, vas a pensar, vas a desear en todo lo que el dinero puede darte, puede hacerte sentir. Y la verdad que es tentador, porque cuando yo pienso en que todas las cantidades de dinero que yo no me he imaginado tener me pueden dar un poder increíble en esta tierra, me puede dar, quién sabe si hasta lo mismo que Satanás le ofreció a Jesús: reinos, capacidades. Jamás tendría yo hambre, jamás sufriría yo de cosas, tendría yo todo lo que desearía. Imagínense. Y la verdad es que tener dinero es como divertido. Es divertido ir al mall y comprar lo que tú quieres, lo que tú deseas, ¿no? Es divertido muchas veces. Y alguien dijo tal vez a forma de chiste: el dinero no lo es todo, pero hay que ver cómo quita los nervios. Uno se siente como que más tranquilo, ¿no? Pero eso no es lo que enseña la palabra. Y la palabra es radical con el punto. Es radical. El escritor de Hebreos es radical. No ames al dinero. Ama a Dios. No dejes que el dinero sea el timón de tu vida. Y necesitamos confrontarnos, porque vivimos en este mundo. Y el dinero parece ser uno de los principales dioses de este mundo. Leamos Colosenses, por favor, desde el verso 1. Va a ser una lectura un poquito larga, pero espero que la disfrutemos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los fieles creyentes en Cristo que están en Colosas. Fíjense, fieles creyentes. Que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo. Estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. De Cristo Jesús, y del amor que tienen por todos los creyentes, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio y está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Me voy a detener en algunos momentos. Cuando Jesús es el Señor de tu vida, tú das fruto para Dios. Verso 7. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Cuando Jesucristo es tu Señor, tú andas en sabiduría de su voluntad y de comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Este verso 10 y 11 nos recuerda qué significa tener a Jesucristo como el Señor. Le agradamos en todo, de manera digna. Eso hace la diferencia. Verso 12, y dando gracias a Dios el Padre.
Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de Dios. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Verso 15. Él, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. Y voy a leer esta frase que es hermosa: para ser en todo el primero. Ese que estaba ayunando 40 días y 40 noches, ese a que se le acercó el tentador, ese que tuvo hambre, ese que declaró de nuevo lo que está escrito, ese que fue 100% hombre, también 100% Dios, es eterno, está desde la eternidad. Ha sido y es el creador de todas las cosas. Por Él subsisten y se sostiene el universo, dice la versión Reina Valera. ¿Vale la pena confiar en Él o no? ¿Vale la pena tenerlo como Señor o no? Y una de las cosas que me encanta del capítulo 1 de Colosenses es la frase en la que terminamos de leer, que algunas versiones hablan y comentan y dicen que Cristo es preeminente en todas las cosas. Cristo es el primero y debe ser el primero. Tener a Jesús como el Señor de mi vida es darle el primer lugar en mi corazón. Y darle el primer lugar en mi corazón a Jesús es decirle: el dinero está en otro lugar, no en el primero. Tú eres digno de mi adoración, tú eres digno de mi fuerza, tú eres digno de mi energía, tú eres digno de mi trabajo. Y lo que yo hago para ti día a día, independientemente de donde esté, en la fábrica, en el campo, en la ciudad, en el banco, en el mall, en la tienda, trabajando, no trabajo para el hombre, trabajo para ti, mi Señor. Por eso es que el mundo no entiende cómo es que un creyente está gozoso en circunstancias adversas, cómo es que un creyente tiene una mejor ética de trabajo, cómo es que un creyente puede hacer las cosas con mayor eficiencia y excelencia, porque no lo hace para agradar al hombre, lo hace para agradar a su Señor. ¿Se dan cuenta del señorío de Cristo? El primero. Si vamos, y voy a ir un poquito más acelerado en la escritura, si vamos al capítulo 6 de Mateo y vemos en Mateo 6:24 Jesús hablando y diciendo: ninguno puede servir a dos señores, porque o amará al uno y menospreciará al otro. Ninguno puede servir a Dios y al dinero, o a las riquezas, que es lo mismo. Y Jesús nos está diciendo de nuevo: hey, la economía del hombre se basa en servir al dinero. La economía de Dios se basa en servir a Dios. La economía del hombre se basa en tener al dinero como tu gobernador, como tu dueño, quien te impulsa, quien te motiva a hacer las cosas que haces. En la economía de Dios es Dios quien te motiva a hacer lo que haces. Tengo que tener cuidado porque en algún momento, sin querer o sin darme cuenta, puedo estar sirviendo al dinero en vez de servir a Dios. Y escúcheme bien que parece un trabalengua. Yo necesito usar el dinero para servir a Dios y no usar a Dios para servir al dinero. ¿Sí me va siguiendo?
Usar a Dios para servir al dinero a veces incluso representa hacer esa oración que suena inocente y queremos que Dios se convierta en ese genio de la lámpara maravillosa que yo la fruto y la froto y digo, Dios, dame este carro que deseo. ¿Está mal en desear un carro? No. Lo que está mal es pensar que Dios está a mi servicio. Dios, dame esta casa que deseo. ¿Está mal en desear la casa? No. Lo que está mal es colocar a Dios a mi servicio. Yo estoy al servicio de Dios. Hierran aquellos y pecan aquellos que están predicando un evangelio que dice que tu fe se basa en las cosas que tienes. Que tu victoria como creyente se basa en los bienes que posees. Y conversábamos este fin de semana y tenemos que hacer referencia porque es práctico. Y vemos al hermanito Juancito, yo espero que no haya ningún Juancito aquí, es hipotético. Y Juancito llega con una guagua, ¿se entiende guagua, verdad? Del año, importada. Y él abre la puerta y el olor de la piel del asiento se siente incluso en la puerta del templo, de la iglesia. Y lo vemos y podemos decir, ¿cómo Dios está bendiciendo a Juancito? ¡Wow! Oh, yo creo que está orando bastante. Y llega Néstor, voy a usarte Néstor otra vez, con la cacharra que apenas enciende. Y todos nos enteramos porque escuchamos y empieza la iglesia a orar que le encienda, que le encienda, que le encienda. Al fin enciende y anda allí. Y no falta el que piense, pobre Néstor, el diablo lo tiene zarandeado. ¿Qué pecado habrá cometido? No, la bendición de Dios no se mide por los bienes que posees. Es más, dice la Biblia, la bendición de Dios no añade con ella tristeza. La bendición de Dios no es tan limitada a los bienes materiales. La bendición de Dios trasciende lo material y va a lo espiritual. La bendición de Dios tiene que ver con que el lugar que Jesucristo tiene en tu vida. Yo te voy a decir algo, puede ser que me hace falta dinero, pero tengo que reconocer todas las bendiciones que Dios me da, incluso con los días de vida que hoy tengo, la salud que hoy tengo, con que mi familia llegue a la fe, se arrepiente de sus pecados, cambie de vida. ¿Acaso eso no tiene más valor? Pregunto. Y lo que vemos día a día es que la economía del hombre fracasa y falla porque hay cosas que el dinero no puede comprar. ¿Acaso en Puerto Rico tenemos el supermercado de La Paz? Deme la dirección para ir a comprar algunos kilos y llevármelo a Tennessee donde vivo. Deme 10 kilos de paz. ¿No? Solamente se encuentra en Dios. Y hablando de paz y hablando de tener a Jesús como Señor, si seguimos leyendo en Colosenses, verso 19, porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar contigo todas las cosas, tanto de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Los que tienen a Jesucristo como Señor son aquellos que han sido reconciliados con Él, que antes vivíamos sin Él, en nuestros pecados, en nuestras fallas, sin Dios, pero ahora hemos venido y hemos pasado de las tinieblas a la luz. ¿No es eso hermoso? ¿Cuál es el precio de eso? No hay un precio en dinero. La economía de Dios no se basa en el dinero. Entonces ya entendemos el señorío de Cristo, vamos a la mayordomía fiel. Vamos a 1 Corintios 4:2. Muy importante. Y luego vamos a volver a Colosenses. 1 Corintios capítulo 4. Leemos en el verso 2.
Voy a leer en la Reina Valera primero. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y encontramos aquí en la Biblia una palabra muy interesante que es la palabra administración. Y vemos en el verso primero y dice: así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando hablamos de mayordomía fiel, hablamos de nuestra responsabilidad de administrar fielmente los recursos que Dios nos ha dado. Y es que en la economía del hombre el señorío de Cristo es indispensable, pero también es importante cómo yo vivo, cómo yo administro. Quiero mencionar en Colosenses, en el versículo 25 del capítulo 1, en la versión Reina Valera, porque vamos a encontrar allí un elemento muy importante. Voy a leer desde el 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Administradores del misterio de Dios. Corintios nos habla administradores hallados fieles. Esta palabra en Colosenses y en muchas otras partes de la Escritura es la palabra que se conoce como mayordomía. En el original griego la palabra es oikonomía. Oikonomía es la palabra en original griego para administración que está allí. Y de oikonomía es una de las raíces de la palabra economía y también de la palabra mayordomía. Y en el griego oikonomía significa a alguien que se le ha encargado una tierra para administrarla, para manejarla y para cuidar de ella. Y la idea griega de la palabra economía tiene que ver con cómo administramos las cosas en el hogar, en la familia. Eso es para que entremos dentro de lo que es la mayordomía fiel. Y podemos dedicar seminarios enteros en relación a lo que la Biblia habla de cuál debe ser mi administración del dinero. Y vamos a pasearnos por un momento y recordar pasajes como el de la hormiga en Proverbios, que no tiene capitán, no tiene jefe, pero que trabaja en el tiempo del verano para tener que comer en el invierno. Y nos enseña del ahorro. O también el verso en Proverbios capítulo 21 que dice que en la casa del sabio hay tesoros y bienes preciosos, pero el necio todo se lo gasta. Habla de mayordomía. O en Romanos, cuando nos dicen no debáis nada a nadie, sino el amarse unos a otros. O el proverbio que nos dice el rico se enseñoreará del pobre y el que pide prestado es siervo de su acreedor. Y nos habla de las deudas y de no endeudarnos y de pagar lo que debemos. Entonces, en la economía de Dios, lo que tú y yo hacemos con el dinero es importante.
Lo que tú y yo hacemos con el dinero debe reflejar el señorío de Cristo. Lo que tú y yo hacemos con el dinero muestra lo que hay en nuestro corazón. La manera como tú y yo manejamos lo que Dios nos ha provisto, nos ha dado, es importante. Quiero que vayamos a Lucas 16, verso 11, porque ahí nos vamos a detener un momento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, encontramos otro principio fundamental de la mayordomía fiel. Capítulo 16, verso 11, dice: pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en las riquezas injustas no somos fieles, ¿quién nos confiará lo verdadero? Y cuando habla de riquezas injustas, está hablando de dinero, está hablando de posesiones terrenales, que son temporales, que son pasajeras, pero que es necesario que seamos como fieles. Lo que se espera del administrador en la economía de Dios es solamente que tenga más. Lo que se espera del mayordomo que administra los recursos del dueño que es Dios es simplemente ser rico, que dicho sea de paso, no hay nada de malo en ser rico. Lo que se espera en la mayordomía, en la economía de Dios, es que el administrador sea fiel, fiel, fiel. No en vano dice Jesús también: si eres fiel en lo poco, vas a ser colocado en lo mucho. Si no eres fiel en lo poco, tampoco lo vas a hacer en lo mucho. La fidelidad no se mide con cantidades, la fidelidad se mide con la actitud del corazón y con lo que tú haces. Entonces, ¿puedo ser fiel con poco dinero? Sí. ¿Puedo ser infiel con mucho dinero? Sí. El punto no está en cantidades de dinero que administres, el punto está en la fidelidad que muestres. Y para mí este ha sido un verso que ha cambiado y transformado mi vida en algunas crisis financieras que he tenido que atravesar y he tenido que reconocer: Señor, perdóname. No he sido fiel con lo que me has dado. Señor, perdóname, porque tú me diste más de lo que necesitaba y lo gasté neciamente, como dice Proverbios. Señor, perdóname, porque me he endeudado más de lo que podía pagar y ahora estoy en angustia. ¿Le suena familiar? Yo me he enterado que en Puerto Rico la gente no tiene deudas. Creo que me dieron una información equivocada. Y es que el problema de las deudas es parte de nuestra tensión como personas que vivimos en este mundo, que somos, inclinados a tener lo que deseamos y lo anhelamos. Y en vez de esperar por la provisión de Dios, pues apelamos a Mastercard Giré, la proveedora. Esa nunca falla. Y es fácil y rápida. Y la llenamos rapidito. ¿Sucede o no? ¿Cuál es el punto acá? Yo necesito trabajar en mi vida la responsabilidad que Dios me ha dado con los recursos que ha puesto en mi mano, administrar con fidelidad. ¿Está bien? Si estoy endeudado, tengo que salir de las deudas. Si no tengo una mentalidad de ahorro, debo empezar a ahorrar. Y podemos hablar mucho del tema.
Si gasto todo, debo tener un plan de control de gasto y trabajar allí. A veces pensamos, ¿por qué no me va bien en las finanzas? Dios me está castigando. A veces es la consecuencia de malas decisiones que tomamos en nuestra vida. Mire, no existe algo así como que el diablo me tentó y me endeudé. No encuentro otra explicación. Lo cierto es que tú tomaste la decisión de comprar cosas con un dinero que no tenías para agradar a la gente que al final también le cae mal. ¿Ocurre o no? Ok, necesitamos ser mayordomos fieles. Vamos al tercer ingrediente de la economía de Dios, que es la generosidad. Segunda de Corintios 8:2. Y encontramos Segunda de Corintios capítulo 8. Podemos leer desde el verso 1. Antes de leer, encontramos en este capítulo una explicación por parte de Pablo tan especial de lo que significa realmente ser generoso, de lo que representa la generosidad tanto en la iglesia local como en el reino de Dios, como en nuestra vida como creyentes. Y vamos a desglosar un poco este tercer ingrediente de la economía de Dios. Pablo comienza a decir en el verso 1, versión Reina Valera: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos que el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Y necesitamos hacer referencia a lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Macedonia, y necesitamos ver que estos creyentes de Macedonia no estaban en la mejor situación económica para ser generosos. Los describe como gente en gran tribulación, es decir, tenían muchos problemas. Tal vez se parecen a usted y a mí. Viviendo en este mundo tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles. Los describe no como gente que le sobraba el dinero, los describe como gente que les escaseaba el dinero. Pero ni los problemas ni la escasez de dinero limitó su generosidad. Y la pregunta es ¿por qué? Y por favor, no esté pensando que vamos a recoger una ofrenda ahora al final de esto. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque la generosidad no tiene que ver únicamente con diezmos y con ofrendas. La generosidad tiene que ver con tu vida de relación con Dios.
¿Por qué estamos llamados a ser generosos? Y es una de las cosas que me encanta de la generosidad, porque necesitamos ver realmente los atributos de Dios y quién es Dios. Y cuando pensamos en nuestro Dios, tenemos que darnos cuenta que nuestro Dios es un Dios dador, ¿o no? Dice la Biblia que Dios es el dador de la vida. Dice este verso que para nosotros es tan significativo, pero que tenemos que recordar muchas veces, que Dios dio a su Hijo único, a su único eterno Hijo, lo dio para que encarnara y viviera entre nosotros y muriera en la cruz. Semejante dádiva. Y cuando pensamos en nuestro Dios y cuando nos relacionamos con nuestro Dios, no erramos, sino que estamos bien en lo correcto en pensar que nuestro Dios es un Dios dador. Y cuando mostramos al mundo a nuestro Dios, necesitamos mostrar a un Dios dador. Él es dador. Y porque Él es dador, sus hijos somos dadores. ¿Me da cuenta? Y no tiene que ver con dinero. ¿O que acaso volvemos, lo único que tú puedes dar es dinero? No. Damos más que dinero. Podemos dar de nuestro tiempo. Podemos dar de nuestros talentos. Podemos dar de nuestros dones. Y por allá también damos del dinero. Yerra una iglesia local si solamente está esperando que la gente de la iglesia dé únicamente dinero. Porque tal vez darán dinero y ni siquiera asistirán. Porque tal vez darán dinero y ni siquiera servirán. Cuando hablamos de generosidad, hablamos de ir más allá que el dinero. Pero bueno, estos creyentes de Macedonia, Pablo nos enseña que estaban conscientes y conocían, y cuando habla de su generosidad, habla de la gracia de Dios. Necesitamos entender que en la economía de Dios, la generosidad es una gracia. Es una invitación a participar. Es un regalo. Cada oportunidad para dar es un regalo. Tristemente, cuando atravesamos por situaciones difíciles en nuestras finanzas y somos invitados a dar, lo vemos como un castigo. Y escuchamos una invitación para dar, sea cual sea, y pensamos dentro de nosotros, si supieran lo que yo debo, ni me mencionarían una ofrenda. Si supieran lo que yo gano, ni me mencionarían que diera. Porque gano tan poco. Pero cuando se mencionan oportunidades de dar, es una gracia. Es un regalo. Y los creyentes de Macedonia lo entendieron, incluso más adelante vemos que pedían con ruegos que se les concediera el privilegio de dar. Dar es un privilegio. Es un beneficio. Con razón Jesús declaró, más bienaventurado es dar que recibir. Voy a repetir esto. Jesús declaró, más bienaventurado es dar que recibir. Yo te voy a decir algo. En la economía de Dios, la generosidad es un resultado espontáneo. Una vez que Jesús es tu Señor y tú vives como un mayordomo fiel. ¿Sí me vas siguiendo? En la economía de Dios, la generosidad ocurre
de una manera sencilla, simple, natural, orgánica, espontánea, casi que automática. Y cuando tú conoces, encuentras a un creyente que Jesús es el primero en su corazón, que Jesús es su Señor, el tipo de creyente que describe Colosenses 1, que lo leímos, que da fruto, que vive dignamente, que muestra a Jesús en su vida. Cuando encuentras un creyente así, pero que al mismo tiempo camina en fidelidad como administrador de lo que Dios ha dado y reconoce que todo lo que tiene ha venido de Dios, automáticamente da, espontáneamente da. Es más, no solamente da, sino que busca la manera de dar, que pregunta, ¿cómo puedo dar? ¿Cómo puedo dar? Ese era el creyente de Macedonia. Hermanos, necesitamos profundamente y urgentemente entender la generosidad en la economía de Dios. No buscando una recompensa, sino entendiendo que es el resultado de mi vida de relación con Cristo. No pensando en lo que voy a recibir luego que dé, sino entendiendo a Jesús cuando dice, mejor es dar que recibir. Yo no puedo entender esto, que suena muy hermoso, muy bonito, teológicamente profundo, pero hay que vivirlo, porque a veces no lo entiendo. Ya va, Jesús está diciendo que es mejor dar regalos que recibir regalos. Si yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú cuando alguien te da un regalo? Sientes bien, ¿verdad? ¿Alguien acá no le gustan que le den hay que aclarar, buenos regalos? Regalos de cosas que a ti te gusten. Si hay alguien que no le guste recibir buenos regalos, voy a hablar con el pastor Luis Soto. A esta persona no le den buenos regalos. La van a incomodar. Para mí, esto es personal, se habrán dado cuenta de mi introducción con el mofongo repotenciado y el trifongo. Para mí es un regalo que me inviten a comer. Es un regalo, no es una indirecta. Me siento, pero entonces Jesús me está diciendo, es mejor que tú invites a comer a que te inviten. Ya un momento, cuando yo invito yo pago la cuenta. Es mejor que yo pague la cuenta, mejor es que me la pague. Es que en la economía de Dios las cosas no funcionan como en la economía del hombre, y aquellos que han experimentado la gracia y el privilegio de la generosidad en la economía de Dios coincidirán conmigo que hay un gozo inefable, hay una alegría especial cuando tú eres el dador del regalo. Y tú pagas la cuenta, pero la pagas con gusto, con ánimo, con cariño, con amor, y te sientes contento que estás brindando algo a alguien. ¿Sí o no? Esta es la generosidad que estamos hablando. Y ya con esto estoy terminando. En nuestras sociedades, ¿sabe? Podemos encontrar la mayordomía fiel. Podemos encontrar personas que administran bien lo que tienen. Usted los ha visto. Son buenos. Podemos encontrar personas que dan de lo que tienen. Son buenos filántropos. Pero no está el señorío de Cristo. Eso no es economía de Dios. El ingrediente fundamental, indispensable, insustituible, incambiable, inalterable en la economía de Dios es el señorío de Cristo. Es lo que hace la diferencia. Y por el señorío de Cristo, si yo soy un mayordomo fiel y un dador gozoso, entonces yo voy a cambiar la forma en que veo el dinero, no como alguien que estoy sirviendo o algo que me está impulsando en mi vida,
sino que Jesús es el primero en mi corazón. ¿Sí ves? Por eso cuando nos presentamos ante Dios como mayordomos y lo reconocemos a Él como el dueño de todo, no es simplemente que la Biblia me hace un sabio materialista. ¿Sabe qué es un sabio materialista? Alguien que aplica buenos consejos, le funciona y prospera. No es solamente para eso. No es solamente para que ahorres más y pagues deudas. No es solamente para que tengas más dinero. Es para que podamos presentarnos a Dios y decir, como el creyente de Macedonia, entregarnos primeramente nosotros a Él. Y decirle, Jesús, yo soy ese recurso en tus manos. Gástame a mí. Úseme a mí. Jesús, yo soy ese recurso en tus manos. Y te das cuenta que tú eres ese mayordomo que Dios quiere usar, no solo para incrementar lo que tienes, sino para usar tu vida, que para Dios vale mucho más. Podemos orar. Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por cada beneficio. Gracias por cada don. Gracias por cada regalo, Señor. Tal vez me he dejado llevar por las tribulaciones de la vida, por los problemas, por las presiones, por las tensiones. Tal vez he perdido un trabajo, tal vez mis ingresos se han reducido, tal vez me he dejado llevar por cosas, pero hoy quiero recordar los tantos beneficios que recibo de ti. Alma mía, bendice al Señor. Que bendiga todo mi ser, su santo nombre, que no me olvide de ninguno de tus beneficios. Alma mía, reconoce al Señor. Dios, ayúdame a ser fiel con lo que me has dado. Ayúdame a ser fiel con ese instrumento que se llama dinero, que hoy oro, Señor, que jamás ocupe el lugar que solamente te corresponde a ti. Cristo preeminente en mi vida, teniendo el primer lugar, siendo el principal motivo de mi adoración. Señor, ayúdame a descubrir el gozo y la alegría de dar. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.